La verdad es que preparando la intervención de hoy repasaba cuál fue mi intervención ante su antecesor, el señor Díbar, y me temo que hay una gran cantidad de cosas que no he necesitado cambiar de lo que fue aquella intervención. Me temo además que las cosas, si cabe todavía, están bastante peor que hace un año. Verá usted, nosotros aquí estamos asistiendo, según mi grupo parlamentario, según Unión, Progreso y Democracia, al desmantelamiento de varias cosas que son muy importantes en el Estado de Derecho, en el Estado de Bienestar. La semana pasada hablábamos de pensiones, estamos asistiendo a un deterioro y a un final, según quiere el Partido Popular, esperemos que no sea así, de lo que es una sanidad gratuita, y me temo que en cuanto a la justicia está pasando lo mismo. Llegan las tasas judiciales del señor Gallardón, llegan las dificultades de algunas comunidades autónomas para poder garantizar el turno de oficio, y uno se pregunta si la balanza de la justicia con el gobierno del Partido Popular no está todavía más desnivelada que nunca. Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Usted ha hablado, incluso se ha jactado de la independencia del poder que usted representa. Bueno, nosotros quisiéramos hablar de eso porque yo en la comparecencia de su antecesor agrupaba los temas de los que quería hablar en dos grandes cosas. Una que es muy preocupante para nosotros y que tiene que ver con esa, según mi grupo parlamentario, falta de independencia, es decir, con la politización de la justicia actualmente, y otra que tiene que ver con todas mis disculpas, con el mal funcionamiento de la justicia en nuestro país. Voy a resumir primero los puntos de los que me gustaría hablar y luego los desarrollaré. Me gustaría hablar de eso, de politización de la justicia. Me gustaría hablar de algunas de esas medidas concretas que ha tomado el señor Gallardón, además con la excusa que parece que es muy bien traída siempre por ellos, por lo de la excesiva litigiosidad que para nosotros pone en peligro, y ya lo está haciendo, la gratuidad de la justicia. Hablábamos también de problemas concretos, urgentes y dramáticos, como el señor Olavarría hablaba de los ERES, y yo también añadía, y él también habló de ellos, de los desahucios, de la calidad también de la justicia y de las resoluciones judiciales, del presupuesto, de los expedientes disciplinarios, de los tribunales de instancia, de la nueva oficina judicial, de la informatización de la justicia, de las filtraciones y de esa necesidad a la que usted aludía también, que yo creo que es obvia para todo el mundo, excepto para quienes nos gobiernan, de contar con nuevos jueces para acelerar el proceso y sobre todo conseguir una mayor calidad en la justicia de nuestro país. En cuanto a la politización de la justicia, ya lo hemos repetido varias veces en esta comisión y en pleno, nos gustaría hacerles saber de nuevo cuáles son, según nosotros, las posibilidades sobre las que nos gustaría dialogar. Nosotros estábamos de acuerdo, además, con algo que empezó a plantear el señor Gallardón. Yo tengo aquí su intervención y decía que, cito, tenemos que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno es, como ya ocurrió en los primeros tiempos del funcionamiento del Consejo, que 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y añadía, y les digo más, si queremos de verdad acabar con la politización, tenemos también obligación de que los 8 miembros que habrá que designar de ese Parlamento, y hago extensiva esta reflexión a otros órganos constitucionales del Estado, no sigan siendo parte de un sistema partidario de reparto de cuotas. No es eso lo que quiso el legislador constituyente. Me temo que hemos avanzado poquito en este tema. A mí me gustaría matizarle a usted cuál es nuestra propuesta. Nosotros lo que defendemos es una votación personal, igual, secreta y directa, evitando así pasar del monopolio de los políticos a un monopolio corporativo de los jueces, de las asociaciones judiciales, y querríamos extender además esa democratización a todos los órganos judiciales, a todos los órganos de gobierno de la judicatura, no solamente al Consejo, sino también a la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia y a las audiencias provinciales. Insisto, para Unión, Progreso y Democracia hay dos líneas. Una de esas es la recuperación para nosotros importante de la competencia exclusiva en materia de justicia, a fin de homogeneizar, etcétera, etcétera, y luego me voy a referir a todos esos temas que decía anteriormente, que tienen que ver en cuanto al correcto funcionamiento de la justicia. Hablaba de lo que decía el señor Gallardón en cuanto a razones por las que justificar lo de las tasas, y también ese anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que extrae de los juzgados un inmenso número de procedimientos judiciales, a ellos encomendados desde la Ley de Enjuiciamiento Civil del 1881, aún vigente en esto, para pasar esos procedimientos a los notarios y registradores pagando. De nuevo, abundamos de nuevo en ese problema para nosotros fundamental, que es poner en peligro la gratuidad de la justicia.
ya está puesta en peligro, ya no es tal. Esa iniciativa legislativa ya se ha concretado en un anteproyecto que además, quiero resaltar, ha sido redactada por una comisión del Ministerio de Justicia en la que no hay un solo abogado. Quisiéramos saber también cuál es su opinión al respecto. A mí me parece cuanto menos criticable. Queríamos hablar también de calidad de la justicia, de las resoluciones judiciales. Hemos hablado mucho de número, de cantidad, pero nos gustaría hablar de calidad. Ya denunciábamos hace un año que nos parecía que la calidad es manifiestamente mejorable. Nos preocupaba el exceso de tecnicismos. En muchas ocasiones encontrábamos resoluciones gigantescas de 30, 40 páginas, con abuso de citas jurisprudenciales. Nos gustaría que nos dijera usted si cree que se puede avanzar y si se ha hecho algo al respecto. Ha hablado usted de presupuestos. Constatamos con usted las dificultades que deben ponerle a usted en esa bajada y a todo el cuerpo judicial en esa bajada de presupuestos, pero nos gustaría que abundara un poquito más en cómo ha sido el cumplimiento de los anteriores presupuestos y si ha habido alguna desviación. Nos gustaría hablar también o que nos comentara algo acerca del mapa de partidos judiciales, que según nosotros debiera superar esas demarcaciones procedentes del siglo XIX. Nos llama también la atención siempre el número de expedientes incoados que para nosotros, me refiero a los jueces obviamente, sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy reducido. No dejamos de reconocer, por supuesto, y además reconocer también la ingente labor que hacen, la profesionalidad y el buen hacer de la mayor parte del colectivo, pero nos parece sospechosamente pequeño el número de expedientes que se llevan a cabo. Nos gustaría saber algo también de su opinión a raíz de todo el tema de los tribunales de instancia, también en lo que es la nueva oficina judicial. Se llevan gastados muchos recursos y me parece que es un secreto a voces el fracaso de esta iniciativa. Hablaba usted de informatización de la justicia. Creo que seguimos sin avanzar en este aspecto, especialmente en lo que significa el poder poner de acuerdo a los sistemas de todas las comunidades autónomas con el que ustedes están desarrollando y que, por otra parte, no está teniendo un buen resultado. No sé si me estoy dejando algo más, voy a ser breve. Sí, hay otro tema que nos preocupaba y es el de las filtraciones. Seguimos sin saber si hay algo en concreto al respecto. Hemos visto durante este año cómo se han repetido en numerosas ocasiones numerosas filtraciones que ponían en peligro los derechos de aquellas personas que estaban siendo juzgadas y además el correcto funcionamiento y de los juicios. Nos gustaría saber si han avanzado algo, porque no se ha tomado ninguna medida al respecto con el tipo de medidas que se podrían tomar para garantizar los derechos de las personas que están siendo juzgadas. De los desahucios que podemos hablar, ha habido una gran conmoción con el tema de los desahucios. Yo, a mi juicio, se ha desorbitado, pero efectivamente es un tema muy grave que todos lamentamos que haya debido producirse situaciones como las que se han producido y lastimosamente están ahí. Pero eso es un problema también de la ley, del legislador. Los jueces están aplicando la ley y algunos jueces la están aplicando con criterios con criterios constitucionales, con criterios derivados de directivas comunitarias, con los criterios que establece el Código Civil, que es lo que tiene que hacer el juez. O sea que cada caso es un caso y el juez tiene que aplicar la ley siempre más allá de la letra de la ley, que eso lo sabemos todos, ¿no? Habla de la politización de la justicia. Eso es un recurrente, o sea, todo el mundo es una recurrente, toda la historia. Ahora, ¿en qué consiste la politización de la justicia? Me gustaría saber a mí. Otra cosa es que hable de la politización del Consejo General del Poder Judicial. Probablemente haya habido rifirrafes políticos, pero el Consejo no es la justicia. O sea, los jueces son los que no deben estar politizados, porque el juez tiene que resolver con la regla de derecho, no con la regla de otros criterios. Y por lo tanto, si hablan de politización del Consejo General del Poder Judicial, posiblemente sea cierto, porque es un órgano político. Y los jueces no. Y los jueces, yo creo que los jueces no resuelven con arreglo a criterios políticos. Sinceramente, están arreglo con arreglo a su leal saber entender, cumpliendo la ley, con arreglo a la ley. Por lo menos yo opino así y creo que es eso lo que hay. Mal funcionamiento de la justicia, calidad. En la calidad, sí. Pero ¿cómo le voy a hablar yo de la calidad? Si a fin de cuentas la calidad la controlan los tribunales superiores. El Consejo no puede controlar la calidad. El Consejo tiene que controlar la cantidad, pero la calidad la controlan los tribunales que conocen de los recursos de esto. Pues como en todos los grupos humanos, habrá sentencias de mayor calidad y otras de menor calidad. Yo, sinceramente, con que se acomodan al cumplimiento de la ley con criterios constitucionales, ya tiene bastante calidad si está motivada.
que es lo único que le pide el legislador. Luego habla de las tasas, de la ley del Consejo de la Audiovisión Voluntaria, de las tasas, ya he dicho lo que tengo que decir, de la ley del Consejo, de la ley reguladora del Consejo, pues si todavía no ha salido, si todavía no la han presentado. Se oye decir, y se conoce, y yo conozco textos, 2 ya, pero puede haber otro tercero pasado mañana, a lo mejor. ¿Qué le voy a decir? No puedo opinar de eso, eso tendrán que opinar ustedes, y el Consejo opinará cuando le manden el texto. Sobre la jurisdicción voluntaria, hay asuntos que llaman la atención, que se quiten o que se aparten de la Administración de Justicia, pero a lo mejor otros no. También esa ley, cuando venga, la valoraremos en la medida en que sea o no acomodada lo que entienda el Consejo que es función judicial. Cumplimiento de los anteriores presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. Expedientes de jueces. Es lo que hay. Es decir, los expedientes de jueces, pues no sé, puede usted tener la opinión que quiera de algunas situaciones y tal, pero aquí funciona una comisión disciplinaria y ya ha sancionado a unos 29 jueces este año, y yo no sé si hay muchos colectivos en los que eso se produzca. Es decir, bastante bien, no sé, pero funciona. Y de verdad se han puesto sanciones, algunas de ellas graves, que considero que dan a entender que el corporativismo que se puede denunciar no llega al extremo de no sancionar a un juez cuando se considera que se debe ser sancionado. Me habla de los tribunales de distancia, de la nueva oficina judicial, todo eso está por ver. La nueva oficina judicial es cierto que yo creo que puede tener una función, pero no la tiene más que en algunos sitios. Y es porque falta de medios, falta de organización, y se va a impulsar, porque es bueno. Yo creo que es bueno que la oficina judicial funcione, pero también sería bueno que se funcionara cuando hay otra organización, cuando hay una organización más adecuada, con los tribunales de distancia, por ejemplo, que es cuando de verdad se vería. Pero bueno, hay sitios donde funciona. Por ejemplo, en el País Vasco me consta que está funcionando bastante bien, y en otros sitios, sin embargo, no, y depende mucho de cómo se organice y de cómo se... La informatización. Se está haciendo mucho en la informatización. Ahora, la interconectividad está interoperabilidad, creo que se llama, entre distintos medios de distintas comunidades autónomas. No se ha producido, estamos en ello, pero eso sería interesante, que la gestión procesal se pudiera llevar con los distintos medios, con las distintas bases de datos, pero interconectada. Y esto ahora no es posible, pero me consta que están trabajando en ello, y desde luego depende mucho, fíjense, del Ministerio de Justicia, porque hay otras comunidades autónomas que están muy interesadas y muy adelantadas en esto, y concretamente en Cataluña me consta que están deseando que se empiece a trabajar en serio en esta situación. El tema de las filtraciones en los procesos judiciales, pues es un horror, en los judiciales y en los no judiciales. Eso, de verdad, no hay manera de controlarlo, porque cada uno es cada uno, y los que intervienen, pues no sé, tienen su parcelita, quieren conservar su parcela de protagonismo, y lo hacen, pero de verdad yo no puedo valorar positivamente que haya filtraciones ni en eso ni en otros organismos en los que, hombre, por ejemplo, en la sala 61, cuando yo estaba con Batasuna y tal y cual, hubo filtraciones derivadas de la propia sala, y eso es una cosa horrorosa, ¿no? Una deslealtad tremenda, pero eso ocurre. Y lo condenamos, lo criticamos, pero busque usted a ver quién es el que ha hecho la filtración.